Ok, me escuchan y pueden ver las diapositivas, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, ¿pueden ver qué pasa en las diapositivas? Sí, doctor. Ok, excelente. Muy bien, listo, pues. Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte del trauma craneoencefálico, la fisiopatología y el manejo. Saben que siempre les traigo la literatura recomendada. En este caso, pues, tenemos el Handbook of Neurosurgery del doctor Mark Greenberg. También tenemos, pues, el Manual de Neurología que el doctor Juan José Mesadre, que es excelente también para los estudiantes de medicina. Entonces, vamos a hablar de la fisiopatología del trauma craneoencefálico. Lo primero que tienen que saber, pues, es que cuando hay una lesión de la neurona, se lesiona la membrana, ¿no?, de la misma. Eso va a provocar unas alteraciones, principalmente de la bomba de los electrolitos. Por ejemplo, hay alteración en la salida de potasio, hay alteración en la entrada de sodio-potasio, de sodio-calcio, perdón, que va a ocasionar edema celular. El edema celular es un componente muy importante a nivel de trauma craneoencefálico porque el edema obviamente va a aumentar lo que es la presión intracraneal. Sí, el aumento de la presión intracraneal va a conllevar entonces a lo que es una herniación cerebral. Como yo lo había comentado, las herniaciones cerebrales de, son de varios tipos, ¿no? Pero hay tres tipos de herniaciones fundamentales, ¿no? La herniación, la herniación subfalcina, que se llama subfalcina porque se mete el cerebro por debajo del falx, de la voz. La herniación uncal, que comprime entonces el mesencéfalo y da la famosa pupila dilatada. Y la herniación amigdalina, que obviamente pues aquí va a comprimir lo que es el tallo cerebral y va a ocasionar entonces como consecuencia pues la muerte del paciente por la compresión de los centros cardiorrespiratorios, ¿sí? Entonces obviamente pues esto es importante porque el edema aumenta la presión intracraneal. El edema a nivel del cerebro es muy importante, no es como el edema de cualquier otro órgano. El problema del edema acá es que recuerden que es una bóveda craneal cerrada. Entonces, pequeños aumentos del volumen del cerebro van a empezar a ocasionar entonces grandes cambios, perdón, a nivel de la presión intracraneal. Recuerden el gráfico que se dijo en la clase pasada, ¿no? Que la presión intracraneal va en relación directa con el volumen. Entonces llega un punto donde hay una meseta, donde hay compensación, pero pequeños cambios de volumen van a ocasionar entonces grandes cambios en la presión intracraneal, ¿no?, en forma exponencial. También cuando la lesión de la membrana de la neurona se lesiona, hay liberaciones de altas concentraciones de glutamato. Y esas concentraciones altas de glutamato son neurotóxicas y producen como consecuencia convulsiones. También hay pérdida de la autorregulación de la ATPasa. También hay disminución de la captación metabólica de glucosa, lo que conlleva pues a menor energía y menor metabolismo, obviamente a lo que es impairment, ¿no? O sea, impairment mental, disminución del estado de alerta, ¿no? Obviamente el paciente va a entrar en somnolencia, en estupor o en coma. También hay daño al citoesqueleto, que va a causar la famosa degeneración waleriana, porque lesión de los microtúbulos, hay lesión de los neurofilamentos y lesión de los microfilamentos. Entonces, bueno, lo que quiere decir esta diapositiva es que una lesión, una injuria, va a provocar una lesión focal. Esa lesión focal va a ocasionar, pues, obviamente daños en la membrana, va a ocasionar también una lesión localizada con efecto de masa. El efecto de masa va a conllevar como consecuencia, pues, brain sheath herniation, que es la herniación cerebral, y compresión del tallo cerebral, que conlleva entonces a la muerte celular o la muerte del individuo en todo caso. Obviamente, pues también esto se extrapola a que cuando hay una lesión focal hay un efecto de masa difuso y por supuesto pues esto va a llevar a alteraciones del estado neurológico como el coma, y el coma por supuesto va a terminar en la muerte del paciente.
Las alteraciones de membrana van a llevar a cambios iónicos, de polarización alterada, alteraciones fisiológicas, alteración también de la disfunción de receptores inflamatorios, cascada de reacción inflamatoria, ¿no? Con liberación de radicales libres. Y por supuesto, pues eso va a aumentar el edema cerebral, lo que va a llevar entonces como consecuencia a un aumento de la presión intracraneal. Entonces, cuando hay alteración del flujo iónico, hay migraña, hay fotofobia, hay fonofobia. Cuando hay crisis energética, entonces hay más vulnerabilidad a la lesión secundaria. Cuando hay lesión axonal, hay entonces alteraciones cognitivas, ¿no? Que este es el impaired cognition que les decía, disminución del procesamiento de pensamiento y disminución del tiempo de reacción. Cuando hay alteración de la neurotransmisión, hay también alteraciones cognitivas, disminución del proceso de pensamiento y disminución del proceso de reacción también. Y cuando se alteran las estructuras citoesqueléticas, ¿no? De la célula, va a haber entonces atrofia crónica, y esa atrofia crónica va a llevar, por supuesto, a áreas del cerebro que ya no van a ser funcionales, que es lo que se llama malasia, ¿no? Se puede ver áreas de atrofia, por ejemplo, en un lóbulo o en un área donde hubo anteriormente una hemorragia, un infarto, áreas pues que se observan como si faltara parénquima en ese punto. Obviamente todas esas áreas que son cerebro lesionado van a ocasionar pues todas estas alteraciones a nivel de la periferia de la neurona que está sana, y estas neuronas que están sanas van a estar irritadas, y eso va a ocasionar entonces pues crisis energética, convulsiones, y obviamente pues el paciente pues va a estar convulsionando, va a estar con alteraciones cognitivas y va a estar pues dependiente de medicamentos antiepilépticos. El mecanismo de lesión axonal solamente consiste en por ejemplo, un accidente de vehículo motor donde hay un mecanismo de flexión-extensión importante, a veces incluso rotación asociada. Estos mecanismos, estos vectores de fuerza van a ocasionar daño a lo que es el axón. Obviamente, pues esta rotación exagerada del axón va a ocasionar una ruptura del mismo, y ahí es donde ocurre entonces la lesión axonal difusa. Hay diferentes tipos de lesiones axonales difusas. Hay lesiones axonales difusas que pueden ser con pequeñas microcontusiones a nivel de lo que es la corteza cerebral. Hay otras que usualmente van a ocasionar el disminución del proceso de pensamiento, disminución del tiempo de reacción. Mira, a mí me hicieron una cesárea y nadie me ha cuidado. Estabas con tu mamá, estabas con tu mamá. Mi mamá no me hizo ni mierda, yo ya... Ya, excelente. Ahí un compañerito suyo tiene un micrófono abierto, ¿no? Así que lo cierre, por favor, para que no se escuche para acá lo que están conversando. Sí, profe, ya lo sé. Listo, entonces también hay ¿cómo se llaman? Pequeñas contusiones que pueden ocurrir a nivel ya más de la línea media, por decirlo así, núcleos de la base, cuerpo calloso, periventriculares que van a ocasionar pues mayores cambios cognitivos. Cuando las lesiones contusionales son a nivel de lo que son hipotálamo, subtálamo, obviamente ya hay tallo cerebral, así mismo pues el paciente puede tener alteraciones de estupor y coma. Entonces esto es muy importante porque hay muchos pacientes que llegan al cuarto de urgencias con una tomografía relativamente limpia. No ves realmente muchas alteraciones, ves un sistema ventricular normal, un parénquima normal, pero el paciente está en coma. ¿Por qué está en coma el paciente? Cuando se evalúa la tomografía de forma detallada, se pueden observar en algunos puntos pues, que pueden haber pequeñas contusiones puntiformes, y eso puede explicar pues, por qué el paciente tiene esas alteraciones del estado de alerta. ¿Sí? Esta diapositiva es sumamente importante porque aquí habla de lo que es la perfusión cerebral, ¿no? La perfusión cerebral, que es el volumen necesario pues, que va a llegar a la parénquima y va a mantener pues las funciones normales del cerebro, ¿sí? Saber que el flujo sanguíneo cerebral normal es de 50 a 100 mililitros por minuto. La PAM usualmente, normalmente en el cerebro es a nivel de 60 a 150 milímetros de mercurio.
saber pues que hay un área que es el área del plateo, el área de meseta, que es el área donde el paciente está compensado, ¿sí? O sea que aquí son 60 milímetros de mercurio, aquí son 150 milímetros de mercurio, obviamente aquí son más, acá son menos, y a este nivel, más o menos por aquí, más o menos por aquí, estaría el 50, y por aquí estaría el 100 más o menos, ¿no? Que es el área donde más o menos la curva se va a mantener cercana a la normalidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el flujo, la presión arterial media es muy baja, entonces el flujo sanguíneo es muy bajo y el paciente va a tener lo que es una vasodilatación cerebral, ¿no? Con el consecuente shock. Cuando la presión arterial media es muy alta, entonces el paciente va a tener un flujo sanguíneo cerebral muy elevado y eso se va a ver reflejado como vasoconstricción. Y eso ocasiona, por supuesto, cambios importantes a nivel de la presión intracraneal y de la misma perfusión de la neurona, obviamente conllevando, por supuesto, a lo que es un riesgo más alto de isquemia cerebral, en todo caso. Y también, pues, la presión de CO2 es muy importante porque la presión de CO2 normal va entre 30 a 45, ¿no? Eso es pregunta de fisiología básica. De 35 a 45 es la presión de CO2 normal. Entonces, ¿qué pasa cuando la presión de CO2 está muy baja? Hay un mecanismo de vasoconstricción. Esa vasoconstricción va a ocasionar como consecuencia disminución de la perfusión cerebral. Y cuando hay mucha presión de CO2, o sea, una hipercamia, y está mayor a 45 milímetros de mercurio, entonces va a ocurrir un fenómeno de vasodilatación. Y esa vasodilatación que ocurre por una hipercamia va a ocasionar entonces más edema, y el edema como consecuencia va a ocasionar pues aumento de la presión intracraneal, ¿sí? Eso obviamente pues con consecuencias catastróficas a nivel de lo que es la vida del paciente, por supuesto. Acá tenemos pues cómo se comporta el flujo sanguíneo cerebral en un trauma brain injury, o sea, en un trauma craneoencefálico. Más o menos lo mismo que dije, ¿no? Hay un área entre 60 y 160 que es donde se mantiene la zona compensada, ¿no? Que es el área de meseta, el área de plateo, ¿sí? Y entonces obviamente pues cuando ya es menos o es más con la curva, pues se inclina hacia la derecha y la izquierda, pues obviamente pues tenemos los cambios importantes a nivel de flujo sanguíneo cerebral. Y aquí entramos en un concepto muy importante que es lo que es la teoría de Monro-Kelly. La teoría de Monro-Kelly o doctrina de Monro-Kelly habla de que el volumen del contenido intracraneal debe permanecer con una distribución necesaria para mantener una presión intracraneal constante entre los compartimientos. O sea, en palabras sencillas, el volumen que hay dentro del cráneo es invariable prácticamente, pero pueden ocurrir pequeños mecanismos compensatorios para poder pues lograr que el paciente pues no se deteriore o no se hernie. ¿Cómo son estos mecanismos? Bueno, lo primero que tenemos que saber es en qué está compuesto, cómo está compuesto el contenido que hay dentro de la bóveda craneal. Lo primero que tienen que saber pues es que el cerebro es el 80% del contenido craneal. Y que yo le digo la gelatina, ¿no? Para que se lo aprendan en palabras sencillas. Y el otro 20% viene siendo lo que es entonces, de ese 20%, 10%, líquido cefalorraquídeo, y de ese otro 10%, entonces venimos teniendo pues lo que es sangre, ya sea sangre venosa o sangre arterial. Entonces, cuando el paciente tiene un aumento de la presión intracraneal, ya sea porque tiene un hematoma en formación, ya sea porque tiene, en este caso, porque hablando de trauma, un hematoma epidural se está formando. Recuerden que los hematomas epidurales tienen forma de semiluna. Entonces, estos hematomas van a ocasionar un efecto de masa que va a provocar, pues, que el cerebro busque compensar los volúmenes. El cerebro obviamente se va a ir hacia el otro lado. Aquí tenemos entonces una herniación subfalcina.
Si el hematoma sigue aumentando de tamaño, tenemos entonces una herniación bucal. Este va entonces a comenzar a tener una alteración neurológica importante y va a tener como consecuencia pues una dilatación pupilar. Obviamente pues ya está indicando que el paciente requiere pues ser llevado directamente al salón de operaciones. Y también pues obviamente no solamente la gelatina se desplaza, sino también se va a desplazar la sangre, en este caso la sangre venosa, la sangre arterial, se va a desplazar. En este caso pues no va a entrar al cráneo ni por la circulación anterior ni por la circulación posterior. La circulación anterior la dan las arterias carótidas internas y la circulación posterior la dan las arterias vertebrales. Y la parte venosa, pues, porque va a haber un estancamiento venoso incluso, pues, un desplazamiento de esa sangre venosa hacia los senos, o incluso, pues, si es muy grande la presión intracraneal, se puede ver también disminuida el retorno venoso. También depende mucho de la posición que tenga el cuello del paciente en ese momento para poder, pues, eso hace una compresión de las arterias, de las venas yugulares, perdón, y eso produce como consecuencia, pues, una disminución del retorno venoso. Y lo otro, por supuesto, es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo que se encuentra aquí en la bóveda craneal va a buscar desplazarse hacia otro lugar, principalmente pues hacia el canal espinal, buscando escapar para poder darle chance al cerebro que se siga, como que dice, herniando, pues, para evitar que haya una descompensación muy grande de la presión intracraneal que conlleve, por supuesto, a la muerte del paciente, ¿sí? Entonces, todos estos mecanismos ocurren al unísono, buscando compensarse. Entonces, es la fisiopatología lo que sería, pues, el aumento de la presión intracraneal. Entonces, claro que sí, conocer esto es muy importante, que parezca obvio y básico, pues saber que estos componentes se pueden todavía, se pueden modificar hasta cierto porcentaje, hasta cierto punto, para evitar la muerte del paciente. Cuando ya los mecanismos no se pueden seguir compensando, porque obviamente pues tienes un hematoma epidural demasiado grande y ya no hay más gelatina que se pueda desplazar para acá, ya no hay más sangre que ni siquiera entre, ya no hay más sangre venosa que se cargue, no hay más líquido cefalorraquídeo que se cargue porque todo el sistema ventricular está compensado. Entonces el paciente obviamente se va a terminar de herniar y va a hacer una herniación amigdalina y se va a morir. Obviamente también pasa otra cosa importante, pues, también para el concepto, porque no solamente es que la sangre no entra y pues ayuda a disminuir, entre comillas, por la presión intracraneal, sino que, por ejemplo, muy fácilmente, pues ustedes pueden ver que la sangre, por ejemplo, aquí porque está en rojo voy a pintarlo en verde. Las carótidas internas llevan sangre, ¿no?, al cerebro por la circulación anterior, igual las arterias vertebrales, ¿no?, llevan sangre por el circuito posterior, según el informe en la vacilar. Si hay mucha presión intracraneal a nivel de la bóveda craneal, estas arterias se colapsan, se cierran. Y si las arterias se cierran, entonces no entra sangre al cerebro, porque no hay forma de que entre, porque la presión es muy grande. O sea, la presión es tan grande que la sangre no puede entrar. Obviamente eso va a ocasionar un daño secundario, que es un infarto. El tejido cerebral, al irse infartando, va a ocasionar entonces, por supuesto, un aumento de la presión intracraneal, secundario a que va aumentando el edema, y así entonces el infarto, más edema, más el hematoma, más efecto de masa y obviamente pues más herniación y obviamente pues como consecuencia pues la muerte del paciente, ¿sí? Ok, para que por supuesto estén claros con respecto a la fisiopatología de lo que es el trauma craneoencefálico, ¿sí? Entonces aquí la teoría de Morrokelli por supuesto es importante porque aquí es donde se explica lo que había dicho en la tabla anterior. Vamos a tener pequeños cambios de volumen, tienen grandes cambios en la presión intracraneal. Va a haber un punto donde va a estar compensado, pero llega un punto donde el volumen ya, pequeños cambios de volumen, o sea, una gotita más de sangre va a ocasionar entonces grandes aumentos en la PIC, con la descompensación consecuente del paciente, y al final, pues, si no se resuelve, el paciente, pues, obviamente fallecerá, ¿sí? Por eso es muy importante
que el neurocirujano está enterado para poder tomar acciones rápidas y llevar al paciente a una cirugía. Retiramos el cráneo y entonces liberamos la presión. ¿Sí? Como quien destapa una soda que está a punto de explotar. Y aquí entonces está la soda que ya explotó. ¿Sí? Hacemos la cráneo descompresiva y entonces pues tenemos, por supuesto, esto es un cerebro que se está completamente herniando, un cerebro que se está saliendo completamente de la bóveda craneal. Aquí lo que tenemos entonces ya es una herniación, la famosa herniación transcalvaria, ¿sí? Un cerebro que se está saliendo de la bóveda craneal, pero eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que el cerebro se salga, porque si se sale, así entonces obviamente, si lo vemos en un corte coronal, ¿no? Para que estén claros, porque yo sé que quizás ustedes están en aprendizaje y no entienden lo que estoy diciendo, ¿no? Obviamente, pues lo que no queremos es que el cerebro se hernie. Esto es lo que no queremos, que se meta el cerebro por aquí. No queremos, eso no lo queremos, porque eso se va a morir. Pero si el cerebro se sale por acá, está súper bien. ¿Ok? ¿Sí? Entonces así liberamos pues la presión intracraneal y ese paciente pues no se muere herniado. ¿Sí? No se muere herniado. Bueno, aquí está, ¿no? Gastando yo tinta aquí de los dibujos y aquí está, ¿no? Pero quiero que el cerebro se salga por aquí y no se salga por acá. Porque aquí están los centros cardiorrespiratorios y cuando hay una herniación amigdalina el paciente pues va a morir. ¿Sí? Entonces, importante que tengan eso en cuenta. ¿Por qué? Porque también las herniaciones, la mortalidad de las herniaciones es de forma descendente. O sea, ¿qué significa? Que si hay una herniación uncal, la gente puede estar vivo aquí, incluso con pocas alteraciones cognitivas. Si la herniación es uncal, ya obviamente ya es más baja, ¿no? Ya obviamente aquí tenemos un paciente con una pupila dilatada, ¿sí? Que obviamente te está indicando pues que hay una urgencia inminente. Y ¿cómo se llama? Hay una urgencia inminente y entonces pues la herniación uncal ya no hay nada que hacer, ¿no? Porque el paciente aquí va a estar en grado de 3. Dime, Milagro. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, dile que como en media hora más o menos. Dale, pues, ok. Ajá, bien. Entonces, el paciente va a estar en grado 3 de 15 y por supuesto, pues, con datos dependientes de un ventilador mecánico. Eso es muy importante que sepan eso. Entender el asunto de que el paciente va a estar intubado. O sea, si el paciente está intubado, va a estar vivo. O si está en grado de 3 y no está intubado, o sea, se va a morir. ¿Me explico? ¿No? Entonces es importante, ¿no? Porque también ustedes dirán, pero no entiendo por qué no se muere si ya está herniado. Porque está intubado. Si está intubado y estás metiendo, está dándole soporte ventilador al paciente, aunque tenga una herniación amigdalina con compresión de los centros cardiorrespiratorios, o sea, no va a fallecer, pues, mientras lo tengas con soporte, ¿me explico? ¿Sí? Pero si no está con soporte, como pasa muchas veces, que el paciente está en el hospital, en el grado de 3, o llega así, pues, y no está intubado, obviamente, pues, va a fallecer en poco tiempo, porque igual el paciente no va a manejar la vía aérea, ¿sí? Va a fallecer en poco tiempo. Entonces también otra cosa es que, bueno, aquí entra lo que son los datos de muerte cerebral, pero bueno, este no es el caso de los datos de muerte cerebral, pero bueno, tiene una relación directa también con lo del Glasgow de 3. Doctor, una pregunta. Las preguntas al final, porque si no, entonces el video, dale pregunta, pues, porque si no, entonces el video se pierde la secuencia. Dígame, doctora. Diga, doctora, diga. Le iba a preguntar de que estas manifestaciones que dicen los hematomas, ¿solo sería con el subdural o el epidural o el... No, cualquier cosa que esté dentro del cerebro, okay, que aumente la presión intracraneal. Estamos en el módulo de trauma, usualmente vamos a hablar de un hematoma, una contusión cerebral, pero puede ser cualquier cosa. Y cuando me refiero a cualquier cosa, es cualquier cosa que metas dentro de la cabeza que aumente la presión intracraneal. ¿Me explico?
Listo. ¿Se entendió? Sí, Sí. entonces, obviamente hablamos de hematomas en estos momentos porque es un módulo de trauma, pero pasa lo mismo con los tumores. Si tú tienes un tumor en el cerebro, pasa exactamente lo mismo. Si yo le abro la cabeza a un paciente y le meto, no sé, un balón de solución salina y se lo inflo más con más salina, va a pasar lo mismo. ¿Me explico? O sea, cualquier cosa que yo haga que aumente la presión intracraneal va a herniar al paciente y lo va a matar. ¿Me explico? Cualquier cosa. Entonces, bueno, continuamos. El abordaje, discúlpenme si no me había dicho lo de las preguntas al final, pero mejor así para que la clase sea como lo más fluida posible y también ustedes queden con un material que les sirva para estudiar y no sea como con tantas interrupciones, ¿no? Al final, con mucho gusto, yo respondo cualquier pregunta, no se preocupen. Entonces, el abordaje prehospitalario, pues, se da por el 911. Obviamente, pues, ellos se encargan de evaluar al paciente en el área del accidente, de asegurarle la vía aérea si es necesario, reponer volumen y estabilizar, inmovilizar al paciente para poder llevarlo a una unidad de atención hospitalaria. Entonces los objetivos básicos van a ser los mismos que dentro del hospital y ellos lo hacen muy bien. Evitar la hipoxemia. La saturación siempre tiene que estar más del 90% y la presión de oxígeno de mayor a 60 milímetros de mercurio. ¿No? Si esto está ocurriendo, obviamente pues se requiere pues ya una intubación del paciente. Evitar la hipotensión, bueno, también otra, o sea, también si el paciente tiene un mal manejo de la vía aérea porque tiene trauma facial, con grandes fracturas en el macizo facial, la vía aérea, tanto de la respiratoria como la bucal, llena de sangre, y el paciente no puede manejar su vía aérea, todas esas son indicaciones para intubar al paciente en el área del accidente. Evitar hipotensión. Obviamente, pues aquí detener las hemorragias, muy importante, con torniquetes, de ser necesario, o con suturas, ¿sí? Y esto es muy importante porque los pacientes llegan a cuarto de urgencia con los grandes scalp de cabeza. Obviamente el 911 no los va a suturar, pero cuando el paciente llega a urgencias, el médico general que recibe al paciente debe de rápidamente suturar esas heridas. Nunca pensar que porque va a ser operado, vas a dejarle la herida abierta. Bueno, ya en el neurocirujano va a meter al quirófano, déjale la cabeza abierta. No, porque vas a seguir teniendo pérdidas sanguíneas por el cuero cabelludo. El cuero cabelludo sangra demasiado. El cuero cabelludo, solamente con un sangrado del cuero cabelludo un paciente se puede chocar, para que sepan. Incluso cuando nosotros operamos, los pacientes pueden, durante la incisión quirúrgica, solamente para llegar al cráneo, el paciente se puede chocar. Nada más en ese paso quirúrgico, porque el cuero cabelludo sangra demasiado, ¿sí? Entonces, ahora imagínense una herida descontrolada, desgarrada, sangrando sin cesar, ¿no? Y que todavía el médico general llega al cuarto de urgencia y el médico general una sutura. Entonces, obviamente, pues con todo eso repercute en estas cosas, ¿no? Por eso hay que evitar la hipotensión y hay que buscar todas las maniobras para evitar la hipotensión. Y lo primero es controlar los sangrados. Estabilizar y movilizar la columna cervical hasta descartar una lesión, por supuesto. Y la escala de coma de Glasgow es útil para el triaje temprano, claro que sí. Y bueno, no me voy a meter mucho en esto, porque es lo mismo que en el BLS y la TLS, pues el ABC de cualquier paciente que se tiene en el cuarto de urgencia, ¿no? Ya sea el orden que tenga en estos momentos, ¿sí? Sigue siendo ABC, ¿ok? Y el abordaje inicial pues consiste en la inspección, en la palpación, la ocultación, inspección, sangrados, palpación, si tiene enfisema subcutáneo a nivel del cuello o del tórax. La ocultación, ¿no? Lo mismo, ¿no? Ocultar a ver si tiene buena entrada y salida de aire. Comorbilidades asociadas, obviamente, si es hipertenso, si es diabético, si tiene poco, todas estas cosas se pueden descompensar durante los periodos más críticos del momento de salida de urgencias o posteriormente. Y obviamente una evaluación de trauma general que consiste en voltear al paciente, quitarle la tablilla rígida,
Y ¿cómo se llama? Y verificar también por fracturas de huesos largos, deformidades en extremidades y todas esas cosas, pues que requieran pues también control rápido, ¿no? El abordaje inicial comienza siempre con evaluación neurológica del estado de alerta, ¿no? Y el estado de alerta lo vemos con el Glasgow. El Glasgow es una medida universal, es muy buena para poder definir si el paciente está somnoliento, está estuporoso, está en coma, o sea, está alerta, por supuesto. Entonces, es tan buena la escala que la usa cualquier especialista y es tan buena que incluso la usan personal médico o personal de salud, pues, fuera de los médicos, como incluso enfermería, incluso los técnicos de enfermería, incluso hasta el camillero, porque es tan buena que, pues, forma parte de un idioma universal. Pero claro, aquí entra lo que es una evaluación adecuada del Glasgow, porque recuerden que el Glasgow puede traer muchos sesgos si no se evalúa adecuadamente. Las funciones mentales superiores, obviamente, pues se evalúan de forma indirecta también cuando uno evalúa el Glasgow, porque claro, quizás no puedes hacer un mini mental test completo con un paciente con trauma, pero puedes saber por lo menos si está orientado en espacio, persona y tiempo. Hay que ver los neurones craneales y las pupilas. Yo siempre le digo a todos mis estudiantes que las pupilas no son un hallazgo para anotar en el expediente, porque agarran el expediente de urgencia y anotan como hallazgo curioso, pupila, el médico lo pone, ¿no? Pupila dilatada, ¿no? Pone su sello allí, doctor Maximiliano, ¿sí? Y se va para la casa contento porque vio ahí una pupila dilatada, pero nunca le hizo el CAT al paciente, y nunca llamó a neurocirugía. Entonces, ¿qué estás haciendo? No estás haciendo nada, porque la pupila dilatada no es un hallazgo curioso para anotar en el expediente. Cuando un paciente tiene una pupila dilatada, es una urgencia absoluta, inminente. Tienes que llamar a neurocirugía rápido. Claro, haz el CAT y llama a neurocirugía para que evalúe rápidamente a ese paciente, porque ese paciente lo más probable es que requiera una cirugía de descompresión craneal. También evaluar la parte motora de las extremidades. Por supuesto, acá pues los miotomas, que no sé si ya se los comenté, pero bueno, se los digo rapidito en forma de review. C5, abducción del hombro. C6, extensión de la muñeca. C7, extensión del tríceps. C8, compresión de los dedos de la mano. Y T1 es abducción de los dedos de la mano, principalmente del meñique. Todo eso se hace el test a contrafuerza. Y con eso puedes saber qué fuerza muscular tiene el paciente. Y la fuerza muscular se evalúa con la escala de Daniels, que va del 0 al 5. 0 es que no hace ningún movimiento. 1 es que hace esbozo de movimiento. 2 es que hace movimiento contra una superficie, pero no vence la gravedad. 3 es que vence la gravedad, pero no vence resistencia. 4, vence gravedad y vence resistencia, pero parcialmente. Y 5, normal. Entonces, así es que se evalúa un paciente y así es que se presenta un paciente. Tiene alteración neurológica en el miotoma de C8, por ejemplo, con fuerza muscular 3 de 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, así se presenta un paciente, porque así sí forma parte de un idioma universal que el neurocirujano puede entender para poder darle un mejor manejo a su paciente. Y ustedes como médicos también pues, pueden identificar dónde está la lesión, cuál es el nivel de la lesión, ¿sí? Recuerden que en neurocirugía y en neurología, el examen físico te puede demostrar rápidamente dónde está el nivel de la lesión. Entonces eso es extremadamente valioso e importante. Pocas especialidades tienen con un examen físico hallazgos semiológicos claros y puntuales anatómicamente, ¿sí? Entonces eso es muy importante, propio de lo que es la neurocirugía y la neurociencia, pues como tal. La sensibilidad también, porque obviamente vas a evaluar el nivel sensitivo. Si el paciente tiene una caída de un árbol y no siente del pecho por abajo, obviamente tiene una fractura probablemente en T4, que puede ser o 2 niveles por arriba o 2 niveles por abajo de la lesión, sí, porque los dermatomas se hacen overlapping, pero
pues, ¿cómo se llama? Ya sabes dónde está la lesión aproximadamente. Igual, ¿no? Si este es 6 apófisis sifoide, T10 ombligo, L1 la parte alta de la ropa, perdón, T12 la parte alta de la ropa interior, L1 la parte baja de la ropa interior, L2 sería más o menos la mitad superior del muslo, L3 la mitad inferior del muslo de la rodilla, L4 sería lo que es la región de la cara medial de la pierna, L5 hace un cinnamon roll de cara lateral hacia el dedo gordo, y entonces S1 el resto de los dedos, la planta del pie, y hace una rayita que da por acá, S2 es la cara posterior del muslo, S3 y S4 ya se vuelven concéntricos hacia la región del ano, ¿sí? C5, deltoides y cara lateral del brazo, C6, cara lateral del antebrazo y del pulgar, C7, el dedito, creo que se llama se me fue el nombre, el dedito vulgar, el dedito anular. Creo que ese no es el anular, es ahí se me fue el nombre del dedito del medio. Bueno, el dedito del medio, C8, sería el dedo meñique y la cara medial de mano y antebrazo. Y T1, pues cara medial de antebrazo y axila, ¿no? Entonces, para que tengan los hematomas claritos cuando evalúan al paciente, tienen que examinar al paciente en esa distribución. Y hay algunos key points también, ¿no? Obviamente usted va a tocar al paciente en el deltoides, ya sabe que está evaluando C5, si lo toca en el pulgar, sabe que está evaluando C6, si toca en el dedo del medio, el corazón, dedo corazón, está evaluando C7, si toca el meñique, está evaluando C8, si toca la cara medial del brazo o la axila, T1, por ejemplo, si toca los pezones, el área de la tetilla, T4, si toca la apófisis sifoide, T6, si toca el ombligo, T10, si toca la ropa alta, la parte alta de la ropa interior, T11, la parte baja de la ropa interior, T12, en la cara anterior del muslo, la mitad superior, S2, L2, perdón, L3, la parte inferior de la rodilla, L4, la cara medial de la pierna, L5, la cara lateral de la pierna y el dedo gordo del pie, y S1, pues los otros dedos y la planta del pie. Entonces examina esos key points y vas a tener entonces un examen detallado de dónde está tu nivel sensitivo también, ¿no? Que te va a orientar rápidamente a qué nivel de la columna está la lesión. Obviamente también evaluar al paciente con signos clínicos claros como lo son las fracturas de base de cráneo. En este caso pues tenemos el famoso raccoon eyes, que son los ojos de mapache, ¿sí? Aquí tenemos el famoso signo de Butler, ¿ok? Acá también podemos tener, bueno, vamos a ponerlo en rojo todavía, otorraquia, que es sangre, otoliquia, que es salida de líquido cefalorraquídeo, rinorragia, que es sangre, que indica también fractura de base craneal anterior. Y por supuesto, pues, si hay salida de líquido cefalorraquídeo, otoliquia, indica fractura también de la porción petrosa hueso temporal, es lo mismo que la sangre. Y otorraquia y rinorraquia, porque raquia es el líquido cefalorraquídeo, perdón, indica entonces pues líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Y ragia es sangre, ¿sí? Entonces todas esas cosas pues son importantes para poder saber a qué nivel está la fractura en la base del cráneo, ya sea en la fosa anterior, si es nariz, si es también obviamente equimosis preventaria, fosa anterior, y fosa media y porción petrosa del hueso temporal, oídos principalmente, igual que mastoides acá en la región pues, del váter, ¿no? Que es la región mastoidea. Los signos clínicos del aumento de la presión intracraneal son dilatación pupilar, por supuesto, ¿no? Son asimetría pupilar y también alteraciones de la luz, a la reacción de la luz, porque no solamente que la pupila esté dilatada, sino también que no reaccione la pupila. Eso también es un signo neurológico importante que indica lesión del mesencéfalo, lesión del área donde se encuentran los núcleos de Edinger-Westphal, que son los núcleos del tercer núcleo craneal, los núcleos parasimpáticos del tercero. Cuando el paciente ya realiza posturas de decurticación o de cerebración, ya estamos hablando de pacientes que tienen
una lesión ya sea por encima del núcleo rojo o ya sea por debajo del núcleo rojo, y que el paciente se vaya deteriorando progresivamente. Al examen físico no atribuible a causas extracraneales, o sea, que no tenga nada del AEIOU-TIPS, nada del AEIOU-TIPS, ¿no? Que son, bueno, ya lo vimos, ¿no? Alcohol, endocrino, intoxicación o hipoxemia, opioide, uremia, T de trauma también, la otra I de infecciones, la P de poisoning, que es envenenamiento, y la S de shock, ¿no? Entonces, descartando que no hayan esas cosas, te pueden explicar por qué el paciente se está deteriorando, ¿no? Obviamente, si no hay nada de eso, lo que te va a decir es que el paciente está ahorita con clínicamente un aumento de la presión intracraneal. Entonces, el abordaje inicial consiste siempre en hacer una evaluación adecuada, porque hay muchas cosas que pueden quedar como el iceberg, ¿no? Por debajo del agua, que no se han evaluado adecuadamente. Por ejemplo, aquí puede estar el AEIOU-TIPS por acá abajo, si no se evalúa adecuadamente. Son otras causas que también ocasionan deterioro del paciente. ¿Qué estudio de imagen vas a mandar al paciente? Le vas a mandar una tomografía de cerebro simple, que es el estudio de elección. Debe realizarse tan pronto como sea posible, siempre y cuando el paciente cumple unos criterios que lo vamos a ver a continuación. Están los criterios de New Orleans, están los criterios de Nexus 2 y están los criterios de Canadian Rules. Esto lo vamos a ver. Y ¿cuál está indicada la tomografía de cerebro simple? Bueno, aquí está el Canadian CT Head Rule, el Nexus 2 y el estudio y los New Orleans criterios. Pero al final, pues todos son los mismos. Yo siempre uso el Nexus 2, que parecen como más fáciles. Pues obviamente, si un paciente tiene datos clínicos significativos de fractura de base de cráneo, obviamente este paciente pues requiere una tomografía. Si te llega con ojos de mapache, si te llega con signos de Batten, si te llega con rinorrea o rinorragia o rinolitia, pues obviamente pues todos esos son signos que te van a indicar que el paciente requiere una tomografía, porque hay una lesión de base de cráneo, hay algo interno pues que hay que evaluar adecuadamente. Si hay hematoma del cuero cabelludo, claro que sí, sí es muy significativo, ¿no? Porque digo, al final igual, para que sepan, los chichones, famosos chichones, son pequeños, son edema del cuero cabelludo, ¿no? Así que, claro, pero cuando el golpe es más grande se hace mucho más prominente. Muchas veces el paciente, pues, tiene una historia de trauma poco definida, pero si tiene un gran chichón, un gran hematoma del cuero cabelludo, obviamente, pues, está indicado para realizar una tomografía, porque muchas veces hay fracturas del cráneo, pues, ocultas debajo de ese gran hematoma. Si hay déficit neurológico, si el paciente está llegando que no puede mover las piernas, hay que hacer una tomografía. Que no puede hablar, hay que hacer una tomografía. Que está focalizado, está convulsionando, hay que hacer una tomografía. Si tiene Glasgow de 14 o menos, hay que hacer una tomografía, ¿sí? Si tiene alteración del nivel del estado de alerta, por supuesto, del nivel de conciencia, creo que sí, eso requiere una tomografía. Comportamiento normal, que esté incoherente, que esté verborreico, que esté insultando, que esté gritando después de un trauma craneoencefálico, hay que hacer una tomografía, porque puede ser que esté ebrio, sí es cierto, pero hay que descartar que no tenga un hematoma, una contusión o información. No siempre que un paciente está con un hematoma o con un dato de aumento de la presión intracraneal va a estar somnoliento o estupuroso. Muchos pueden estar muy combativos, muy alterados también. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Sí, vómitos persistentes. Yo aquí sí quito la palabra persistente, porque que ustedes vean que un paciente vomite 2 o 3 veces es muy difícil. Como que ustedes vean que un paciente vomita una sola vez es suficiente para mandar la tomografía. ¿Ok? Y que tenga más de 65 años también es un factor importante, porque todos estos pacientes que ya son adultos mayores requieren pues descartar que no hay una lesión intracraneal, ya que el riesgo de lesión y formación de hematomas es mucho más grande, principalmente con los hematomas subdurales, que son por ruptura de las venas puentes. ¿Cuál utilizas? El que tú quieras. Al final los tres dicen lo mismo. Y en pediatría, pues los criterios se cambian un poquito, porque obviamente, pues, muchos niños, dependiendo de la edad, no hablan, no tienen una historia fidedigna. Aquí solamente queda confiar en la mamá y queda confiar, pues, en signos como que no despierta o que está muy irritado. Obviamente eso
o que bueno, que hay una focalización propiamente dicha, ¿no? Que no pueda mover un brazo, una pierna. Obviamente pues son signos que te van a indicar a ti que el paciente requiere una tomografía. Claro, dependiendo bueno, en los hospitales pediátricos principalmente, pueden optar por realizar un ultrasonido Doppler, no Doppler, perdón, disculpen, un ultrasonido transfontanelar, principalmente en los niños que tienen las fontanelas abiertas todavía, que solamente son de 6 meses o menos de 6 meses. Hay una ventana por allí donde pueden poner el transductor de ultrasonido y poder entonces evaluar, ¿no? ¿Cómo se llama el intracraneal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que al final, pues, si el paciente tiene realmente algo, siempre está y requiere una cirugía, pues al final está indicado realizar una tomografía. O sea, el ultrasonido nos puede ayudar mucho a saber qué está ocurriendo, pero si el paciente va a ser operado, usualmente pues sí va a requerir una tomografía. El problema de los niños chiquitos, una tomografía es que hay que sedarlos, porque como no colaboran, obviamente pues hay que llamar anestesia, y hay que sedarla para que se queden tranquilos y obviamente pues el ultrasonido transfontanelar te evita pues eso, ¿sí? Porque pues es técnico dependiente y es más fácil de manejar en este caso. Entonces, bueno, pues el abordaje de retrourgencias es como cualquier manejo de la TLS, el ABCDE, todas las letras que sean, pues no importa, sea el orden que sea, no sé si ahora es la C primero, la A es primero, la D es primero, no sé, pero igual, al final, whatever, ¿sí? Seguir esos criterios pues ayuda pues a tener un orden establecido de cómo se va a manejar el paciente en urgencias, ¿sí? Adecuada oxigenación, una presión de oxígeno siempre mayor a 60, una saturación de oxígeno mayor a 90%, en realidad debe ser mayor a 95%, ¿no? Si está en 90, 92, 93, incluso 94, hay que sospechar que está pasando algo. Obviamente la presión de oxígeno va a estar también un poquito baja, pero debe estar más de 95. Si eso está ocurriendo, ya pongan puntos nasales, pongan máscara facial, ¿sí? Mantener una systolic blood pressure mayor a 90 milímetros de mercurio, obviamente evitar la hipotensión, monitorizar los signos vitales, frecuencia cardíaca, si está taquicárdico o si está bradicárdico, porque el shock normalmente cruza con taquicardia y hipotensión, ¿no? Ese es el clásico shock. El shock regular, ¿no? Que puede ser el shock hemodinámico, ¿no? Pero el shock neurogénico, ¿sí? El shock neurogénico cruza con bradicardia y cruza con hipotensión. Entonces el paciente va a estar una frecuencia cardíaca menor a 60, en 59, 58, con una presión de 80 sobre 40 y obviamente este paciente, si tiene un antecedente ya de una sección medular cervical, tiene un shock neurogénico y hay que colocar entonces como medicamento dopamina, que es cronotrópico y inotrópico para obviamente aumentar la frecuencia cardíaca y la contractibilidad cardíaca para ayudar pues al shock en ese caso, ¿no? Y una evaluación neurológica persistente, eso es muy importante porque muchas veces los pacientes quedan en el área de trauma 2 horas, 6 horas, 8 horas, incluso hasta 12 horas, y eso no puede ser porque cada vez que pasa el tiempo, más se descuida el paciente y así por supuesto el paciente puede llegar fácilmente y eso es pan de cada día. Llega el paciente con un lajo por ejemplo, de 14 y el otro turno lo encuentran con un lajo de 8 porque nadie estuvo pendiente, ¿sí? Entonces obviamente pues estar pendiente y más sabiendo si hay una lesión intracraneal. Mantener eubulimia y como todo en neurocirugía y a nivel del sistema nervioso central, mantener todo lo más normal posible, importante. Manejo del trauma según el riesgo de lesión intracraneal. Obviamente hay algunos riesgos, algunos hallazgos, ¿no? Que se pueden encontrar clínicamente, ¿no? Que por ejemplo, el paciente esté asintomático, un dolor de cabeza, esté mareado, un hematoma en el cuero cabelludo, laceración del cuero cabelludo, contusión, abrasión. Puede ser que estos pacientes pues no requieran una tomografía. Puede ser que si se la haya hecho ya una radiografía de cráneo y no se ve nada importante, pues simplemente pues no requiere una tomografía. Si el cráneo está indicado, no cumple con criterio de Nexus, pues no se le hace una tomografía. Pero algo que es muy importante, a veces hay que tener mucho cuidado porque puede ser que usted tenga un paciente asintomático
y ha salido de un accidente de automóvil, de un accidente de vehículo a motor, donde de los 5 pasajeros, 4 se murieron, por favor, doctores, a ese paciente, aunque esté asintomático, hay que hacerle un CAT. Porque viene de un mecanismo de trauma importante. ¿Ok? Así que tienen que tener cuidado con eso. Entonces, riesgo de moderado cuando ya hay, obviamente hay alteraciones cognitivas, alteraciones de la conciencia, del estado de alerta, pues, por dolor de cabeza progresivo, cuando el paciente está bajo los efectos de las bebidas alcohólicas o intoxicación por droga. Eso es muy común, muchachos, y más ustedes que están en Panamá, pura cocaína, pura marihuana por allá, entonces la gente toma alcohol, más las drogas, tiene accidente de automóvil, ¿sí? Convulsiones postraumáticas, por supuesto, nos indican que hay una contusión cerebral, ¿sí? Historia que no sea bien adecuada o viable, ¿no? Ya es sospechosa, ¿no? De que no se conoce bien el mecanismo de trauma, hazle un CAD mejor, que tenga menos de 2 años, que hacerle un CAD, que esté vomitando, con una vez suficiente. Amnesia postraumática, sino fractura de base de cráneo, trauma múltiple, daño facial importante, ¿no? Todas esas son cosas que tienen que hacer sospechar, ya admitir al paciente, hacerle un CAT rápidamente para ver qué está pasando, que haya sospecha de fractura de cráneo o que esté deprimida, sospecha de abuso infantil, muy importante porque aquí los papás agarran a los niños, y los agarran y los jamaquean como hacia adelante y hacia atrás y le sacuden la cabeza, ¿no? Entonces obviamente los niños, por el mecanismo de flexión extensión que se produce, ¿no? De la sacudida que le está haciendo el papá, ¿no? Entonces obviamente, ¿cómo se llama? Puede haber pues hematomas que se formen, ¿sí? Eso es muy importante. Y que haya pues un edema subbaleal significativo, ¿sí? Admitir al paciente, hacerle un CAT urgente, evaluar por datos que requieran manejo quirúrgico, determinar si requiere un sensor de presión intracraneal. Sí, yo no soy muy partidario a los sensores de presión intracraneal porque al final pues te dice la medida, pero no das tratamiento. O sea, con el CAT ya sabes si hay un aumento de la presión intracraneal. Entonces, sí, es útil para de repente optimizar las medidas antiedema, pero si ya tú sabes que hay un aumento de la presión intracraneal, lo mejor es dar un tratamiento definitivo, que usualmente el tratamiento consiste o en evacuar el hematoma que está produciendo el problema, o hacer una craniotomía descompresiva, ¿sí? Y bueno, obviamente el riesgo es más alto cuando ya obviamente hay cosas más serias, ¿no? Como alteración del estado de conciencia importante, focalización neurológica, que esté bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas, alcohol, todo esto, ¿no? Ya obviamente un trauma de cráneo penetrante, todas estas cosas, ¿no? Y ya casi para finalizar, las guías para manejo de trauma encefálico severo, pues tenemos las guías las guías que hablan, perdón, sobre lo mismo que ya habíamos dicho, ¿no? Mantener una buena presión de oxígeno, mantener una buena presión sistólica, ¿sí? No recomiendo parálisis y sedación si no está intubado el paciente. Si está intubado, sí ya se puede sedar sin ningún problema. Obviamente hay que sedarlo al final porque hay que manejar igual la presión intracraneal. Indicaciones para intubar, obviamente sí. Hay, ¿cómo se llama? Glasgow alterado, Glasgow menos de 8, por supuesto, o incluso si es un niño y tiene un trauma importante por un accidente automovilístico y el niño tiene Glasgow de 10, por ejemplo, y ya tiene una contusión cerebral y se sigue deteriorando, de 12 bajó a 10, por ejemplo, hay que intubarlo, ¿no? No hay que meterle mucha mente a eso porque al final lo que tú quieres es hacer la vía aérea, manejar una buena perfusión cerebral y con intubación, pues, tener una vía aérea asegurada para manejar una buena saturación de oxígeno y evitar la hipercamia, y evitamos entonces el daño secundario que ya vimos al inicio de la presentación, ¿sí? Antibiótico por intubación no se recomienda, al final siempre después va a ser una neumonía, porque se le pone cuando haga la neumonía.
Hiperventilar de forma profiláctica sí está recomendado, pero por periodos cortos de tiempo. Uso temprano de manitol y se recomienda, pero hay que tener cuidado con el manitol porque está contraindicado si hay datos de inestabilidad hemodinámica, si hay sangrados activos, si hay presión baja, está chocado, pues en general el paciente, obviamente pues allí, ¿cómo se llama? Lo reanimamos primero y después se le da el manitol, ¿sí? Pero es importante saber que el manitol sí se puede usar, pero siempre y cuando el paciente esté bien reanimado. Porque, ¿qué pasa? El manitol depleta mucho volumen y si el paciente está chocado, incluso si el paciente no está chocado y le pones manitol, el paciente se hipotensa rápidamente. Entonces, obviamente, pues si ya está chocado, lo vas a hipotensar más y vas a causar entonces un infarto cerebral. Sí, vas a causar una lesión secundaria por hipoperfusión. Entonces, tener cuidado con eso. Los anticonvulsivantes están indicados si el paciente tiene una lesión importante que ya indique que hay daño del parénquima cerebral. Ahí se indica el anticonvulsivante, aunque no haya convulsionado. Y cuando un paciente convulsiona tardíamente, tiene más riesgo de convulsión crónica que si convulsiona agudamente. ¿Ok? Cuando hay riesgo incrementado de convulsiones postraumáticas, cuando hay un hematoma subdural, un hematoma epidural, una contusión cerebral, fractura deprimida, que haya convulsionado las primeras 24 horas después del trauma, una escala de coma disminuida, menos de 10, trauma penetrante al cerebro, historia de abuso de alcohol, porque el alcohol es, por si acaso no sabían, ¿no? El alcohol es neurotóxico, ¿sí? El alcohol es neurotóxico, ¿sí? Y obviamente, pues, lesiones que ya te indiquen que hay lesión cerebral, daño del parénquima. Terapia hiperosmolar sí se recomienda, por supuesto. Incluso se puede usar combinada para que sepan, el manitol con la salina hipertónica. Aquí el problema principalmente radica más que todo en que el médico no sabe cómo se prepara y la enfermera tampoco sabe cómo se prepara y no hay en farmacias preparadas. Hay que hacerla. Nosotros tienes que dar la orden de cómo prepararla. Hay unas ampolletas de Solustrol, usualmente salina al 23%, y la salina normal, la fisiológica es al 0.9%, ¿no? Entonces, pues lo que se hace es que se colocan, por ejemplo, en 500 cc de salina, se colocan 3 viales de Solustrol y entonces aumenta bastante la concentración, la hace hiperosmolar como casi cercano al 3% por ahí más o menos, y entonces con eso ya puedes colocar una infusión de salina hipertónica para el manejo del edema cerebral. Se puede poner en bolos de 100 cc y se puede poner después en una infusión a 40 cc por hora, pero hay que tener cuidado con los electrolitos, ¿sí? Igual con el manitol, porque el manitol produce hiponatremia y obviamente la salina hipertónica va a producir hipernatremia, obviamente porque estás metiendo sal, ¿sí? No se recomienda corticoides en el trauma agudo, nunca, porque aumenta la mortalidad, eso está bien recomendado. Y cuando se indica monitorizar la presión intracraneal, depende mucho del neurocirujano, pero por lo menos mi predilección es que si yo sé que hay aumento de la presión intracraneal por datos radiológicos en tomografía, pues simplemente, pues ya le hacemos la cráneo compresiva, listo. ¿Por qué? Porque le pones el sensor y le va a estar pitando. PIC más de 20, PIC de 21, te va a llamar intensivista. Jacob, venga a ver ese sensor. Tú vas y le dices y que ponle manitol y le va a bajar a 19. Media hora después le va a subir a 21 de nuevo y el intensivista te va a llamar, Jacob, venga a ver tu monitor, que tiene la pica aumentada. Entonces el monitor ayuda para decirte lo que ya tú sabes que tiene el paciente, pero no da tratamiento. Entonces el tratamiento definitivo al final, pues, usualmente requiere cirugía. La irrigación ventricular externa no se recomienda mucho, no menos en trauma, porque aumenta el riesgo de meningitis e infección, así que no se recomienda. Y ya para terminar, hay unas medidas que son generales y unas medidas que son específicas para el manejo de la presión intracraneal que todo médico debe de saber. Todo médico debe de saber y conocer. Entonces, siempre elevar la cabecera del paciente más de 30 a 45 grados. Tú llegas al cuarto de urgencia y ves al paciente de trauma allí con un gran hematoma subdural y lo tienen plano, planito a 0 grados.
Eso hace que el paciente se vaya deteriorando rápidamente. Todos los pacientes deben tener respaldo. Casualmente, antes de dar la clase, estaba en urgencia viendo a un señor de 94 años que atropellaron en la carretera y con un hematoma sobre la laguna laminar. No es para operar, pero lo tenían a 0 grados. Lo primero que llegué fue darle respaldo, porque no puedes tener un paciente con un aumento de la presión intracraneal a 0 grados. Entonces, son cosas que hacen que el paciente se deteriore rápidamente. Tienes que mejorar la cabecera. Cuello recto, siempre, por supuesto, para ayudar a eliminar, a ayudar a mejorar el torno venoso. Evadir la hipotensión arterial, por supuesto. Si hay hipertensión, controlarla, evitar la hipoxia, ya lo dijimos, ¿no? Ventilar adecuadamente y tener normocapnia, ¿sí? Y hipotermia no está recomendado, realmente tiene muchas complicaciones. Ya medidas específicas son las generales. Las específicas son, ya se da al paciente, obviamente, para mejor manejo, ya se está intubado. Si tiene un drenaje, pues ya se puede drenar líquido cefalorraquídeo, hiperventilar por periodo corto de tiempo, manitol, hipertónica, y bueno, obviamente, pues, si requiere más, se optimizan las medidas, ¿no? Y bueno, eso realmente, pues, es todo con respecto a los aspectos más básicos de lo que es trauma craneoencefálico. Muchas gracias. Ah, muy bien, entonces denme nada más un segundito para responder una llamada, ¿sí? Y ya respondo sus preguntas, ¿ok? Deme un segundito, chicos.
Disculpen, chicos. Ajá. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctor, una Ajá. pregunta. Oiga, disculpen lo que le dije antes, pero es que, bueno, sí es verdad, yo no les había dicho, yo no les había dicho eso. Que sí, las preguntas al final, mejor, porque así se aprovecha la clase sin interrupción, pues. Dele, profe, gracias. Por favor, comunícame con urgencias, con el coordinador de los médicos del cuarto de urgencia. Bueno, igual, no sé si tiene alguna pregunta, alguna duda. Buenas tardes, doctor. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Por claro. qué están contraindicados los corticoides en el manejo de la hipertensión intracraneal? Lo que pasa es que los corticoides aumentan mucho el riesgo de infección. Entonces, bueno, y aparte de eso, pues también aumenta altera la parte metabólica de la glicemia. Entonces también como que altera la parte metabólica de los mediadores inflamatorios. Entonces, ya eso se usó por mucho tiempo. Entonces se daban cuenta de que cuando le ponía corticoides, si bien es cierto, el corticoide baja muy rápido el edema, el paciente comenzaba a desarrollar hiperglicemia, rápidamente comenzaba a elevar los blancos, hacía alteraciones infecciosas principalmente porque a veces de tanto estar encamado rápidamente se broncoaspiraba y se le empeoraba la infección de los pulmones en menos de 24 horas. ¿Me explico? Entonces, el corticoide en sí es muy... mire, cuando uno estudia en la escuela de medicina, por ejemplo, a mí me enseñaron que los corticoides se manejan con cuidado. A veces yo veo cómo los médicos manejan los corticoides por fuera y lo mandan para todo. Incluso hay gente que toma corticoides de forma crónica sin receta y venden el corticoide sin receta para que sepan. Hay que tener mucho cuidado con el corticoide. El corticoide se agarra con pinzas. Incluso yo cuando uso los corticoides los uso cuando hay mucho edema, cuando no esté contraindicado, ¿no? Por ejemplo, edema vasogénico, un tumor cerebral, pero el edema citotóxico, el corticoide ayuda, pero aumenta el riesgo de mortalidad mucho por las otras complicaciones que producen, principalmente complicaciones metabólicas e infecciosas, ¿sí? Entonces no está recomendado, ya eso está bien descrito. Lo que se puede hacer, por ejemplo, si hay un trauma raquimedular, y tú lo vas a operar, tú lo descomprimes, y hay una lesión medular, ¿no? Tú lo descomprimes y le pones un shot de corticoide. ¡Pum! Un embolo así. Y de repente, y ya, como que dice como para ver si se desinflama allí y le da chance, ¿no? Pero ya operado. Pero no sea así como tratamiento de que empiezas a darle corticoides cada 8 horas por 5 días, ¿me explico? Ya está bien demostrado que aumenta la mortalidad, entonces no se usa. Incluso, eso está en las guías de trauma. Eso que yo le estoy enseñando en la diapositiva son las guías de Trauma Brain Injury, de la Trauma Brain Injury Foundation. Esas guías son como del 2017. Hola, por favor, ¿me pueden decir qué interno que está de turno? Sí, esas guías son de 2017. Creo que no hay nuevas, creo, no sé, ahorita no te mentiría, sería bueno que de repente ustedes investigaran si hay nuevas guías de trauma, pero las últimas son de 2017. Sí, eso está bien clarito allí, está en las guías allí, contraindicado el uso de corticoides en el trauma agudo. A veces lo que yo hago, a veces lo que yo he hecho, porque sí lo he hecho, es que la gente tiene mucho edema, pero como 5 o 6 días después, que ya pasó la fase aguda, yo le he puesto un toque de corticoide, un toque de corticoide, o sea, le pongo un bolo, pues.
o de repente un ciclo muy corto de menos de un día, o sea, como 3 dosis. Incluso aún así está contraindicado, pero lo he hecho y he tenido buenos resultados porque baja bastante el edema y se mejora. Pero hay que evitar como el uso prolongado de corticoides, porque supongo que cuando tú por una corticoide tú le das el ciclo, o sea, le pones que cada 8 y le vas así 5 días, 7 días, después pues, tienes que hacer después decalaje del corticoide. Tienes que empezar a decalarlo porque obviamente ya tienes el eje, hay supresión del eje, se me fue el nombre, del eje adrenocorticoide, del eje se me olvidó ahorita, del eje hipoficiario de la CTH, del eje adenocorticotropo. Entonces, obviamente, si hay supresión de ese eje, no puedes hacer una suspensión abrupta de corticoides porque entonces tienes un rebote. Entonces el paciente aumenta los síntomas, aumenta el edema y se pone peor. Entonces, el rebote existe y el rebote es serio. El rebote ocurre en la siguiente dosis, que no le diste, ahí viene un rebote. La gente se deteriora, se pone somnoliento, el edema aumenta. Tú haces el CAT y el edema aumenta de tamaño bastante. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el uso de corticoides, mucho cuidado. Cuando se usan corticoides hay que tener mucho cuidado. Entonces, ese es el mensaje que le dejo a ustedes yo. Ese es el mensaje que le dejo a ustedes con respecto al uso de corticoides, hay que tener mucho cuidado. Por eso está contraindicado en las guías está. Si hay una otra pregunta, con mucho gusto. Yo estoy ahorita tratando de comunicarme con unos internos, ¿sí? Porque estoy de turno y tengo que admitir un paciente, pero ustedes, si tienen una pregunta, pues me la dicen, no se preocupen. No responden esos peladitos, loco. Sí, que ustedes sean internos no sean así. Beitia, oye, una pregunta, ¿quién tiene el turno hoy? De ustedes, los internos. Ajá, bueno, pero ¿tienes el número? ¿Ya tú te fuiste? Dale, mándame el número pues rapidito, porque tengo que hacer una admisión y necesito el número de internet. El WhatsApp, sí, dale, gracias, ok. Listo, pues. Entonces, bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, pues nos vemos entonces la próxima semana. Igual esta la voy a subir al YouTube para que la tengan. Si bien es cierto, van a ver como clases redundantes, pero bueno, ahí tienen igual la clase de hoy y tienen la clase igual del YouTube, ¿no? Tienen para estudiar cantidad de material. ¿Está bien? Listo, pues. Listo, pues, gracias, chao. Hasta luego, chao.